Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, entonces, en el capítulo 16. Y el libro de los Hechos, el capítulo 16, es un capítulo que tiene varios episodios importantes. Tenemos que seleccionar alguno para reflexionar en él. Y entonces vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 24. Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hace un par de semanas reflexionamos sobre el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el que se narra el episodio de el concilio en Jerusalén. Una vez que termina el concilio de Jerusalén, los apóstoles regresan a Antioquía. ¿Se acuerdan? Antioquía, la gran ciudad que albergaba en este caso una sinagoga importante y que se había transformado en este momento en una especie de base de operaciones para las misiones que se iban a llevar adelante en Europa. Regresaron a Antioquía y luego de unos días en la comunidad de Antioquía, Pablo le dice a Bernabé: ¿por qué no vamos a visitar a los hermanos convertidos que están en otras ciudades? Todo lo cual habla de la importancia, y lo hemos dicho muchas veces acá, de entender bien lo que significa el mandato de Jesús, que es hacer discípulos. Las personas que se convierten a Jesucristo no quedan en el olvido, sino que son objeto de la preocupación de los apóstoles. Ahora que ya habían creído en Cristo, era necesario que se les visitara, se hiciera una especie de recorrido para ver en qué condiciones estaban respecto de su fe. Todos los que hemos creído en Jesucristo en algún momento de la vida sabemos que
la fe está siendo puesta a prueba permanentemente. Entonces, bueno, Pablo le dice a Bernabé, vamos a dar una vuelta, a ver cómo están. Inician el viaje, pero en el viaje, Pablo y Bernabé tienen una discusión no menor, para no decir que se agarraron del moño derechamente, a causa de que Bernabé quería llevar a Marcos en el viaje y a Pablo le parecía que Marcos no debía ir porque Marcos los había abandonado en otro momento de la historia, algunos capítulos atrás, algunos se acordarán. Finalmente no hubo acuerdo. Votaron y como era un voto y un voto, no hubo acuerdo y Pablo y Bernabé se separan. Yo no sé si acá conviene decirlo al pasar, pero en otras cartas Pablo termina reencontrándose con Marcos y Pedro también termina vinculado con Marcos. Lo que parece indicar que finalmente Bernabé tenía razón. No hay que tirar a la basura a quienes en algún momento rechazan o se comportan de manera inadecuada con la fe de Cristo, porque la vida tiene vueltas, y más vueltas todavía la vida cristiana. Marcos termina siendo alguien muy importante para Pablo, pero todos necesitamos de un Bernabé que diga, yo me la juego por este, ¿no? Sí. La mayoría de nosotros fuimos Marcos en algún momento y la mayoría de nosotros tuvimos la bendición de tener a un Bernabé que en lugar de tirarnos a la basura porque pecamos, nos recoge, nos consuela, nos educa y nos reinserta en la fe cristiana. Pablo entonces sigue su viaje solo y de eso trata el capítulo 16, de cómo se inicia la misión en Europa, específicamente en Filipos. Y en el capítulo 16 hay algunos episodios y yo digo que solo algunos vamos a tocar. Al comienzo del capítulo 16 hay un relato muy interesante que habla de cómo Pablo quiere seguir ministrando, quiere seguir sirviendo, visitando, predicando en Asia. Pero dice el texto bíblico, no podemos profundizar en esto completamente acá, pero tarea para la casa, para investigarlo. El Espíritu le impide a Pablo seguir ciertas direcciones en Asia. ¿De qué manera el Espíritu le impide? No sabemos. El texto no lo dice y uno, si es estudiante de la Biblia, no debiera ir más allá del texto. Claro, uno puede especular y puede especular hasta el infinito. Se le apareció el Espíritu en persona y le dijo no. Habló otra mula, como en el Antiguo Testamento se relata que la mula de Balaam, los que conocen la historia la recordarán, le habló al profeta y digamos, impidió que el profeta siguiera hacia donde no debía ir. No sabemos. El texto nos deja hasta acá. El Espíritu se lo impidió seguir a Asia. Y una noche, Pablo tiene una visión. La palabra que se usa en griego para esta expresión de visión es una palabra que distingue esta experiencia de Pablo con algo de la imaginación, con algo ilusorio. Pablo realmente ve algo. Y se trata de un hombre de la provincia de Macedonia, un varón macedonio, que le dice, pasa a vernos, ven a ayudarnos. Lo invita de alguna forma a Macedonia, a la provincia de Macedonia,
la entrada directamente a Europa. Y al despertar, o al día siguiente, los discípulos que estaban en este viaje entienden que esta visión es la indicación del Espíritu para cambiar de rumbo, no seguir en Asia, sino que saltar e ingresar a hacer misión en Europa. Y Pablo llega a Filipos. ¿Qué habrá sido esta visión del varón macedonio? Tampoco sabemos. A uno de repente le gusta quedarse en lo excepcional del método que el Señor utilizó para dirigirlos. A uno le gustaría que ojalá el Señor nos diera una visión esta noche acerca de si me caso o no me caso, dirá alguno. O me cambio o no me cambio de trabajo. Compro o no compro el auto. Cambio o no cambio la casa, el vehículo, lo que sea. Lo sorprendente, lo vamos a ver en un ratito más, no es la manera en que el Espíritu guía a Pablo. Lo sorprendente y lo maravilloso es que lo guía. Pablo va a escribir una carta a los filipenses años más tarde, también a los gálatas, y él les va a indicar que llegó a la zona producto de una enfermedad. No recuerda esta visión en sus cartas. Y esto es muy interesante porque uno pudiera preguntarse si acaso la manera en que el Espíritu guió a Pablo no será tal vez una enfermedad, que Pablo interpreta como la dirección del Espíritu para llegar allá. Y bien puede ser. ¿Cuántas veces el Espíritu del Señor nos ha guiado a nosotros a través de situaciones que de extraordinarias no tienen nada y que sin embargo, después de correr un tiempo, descubrimos que eran la dirección del Señor? Bueno, no sabemos, ahí estamos especulando. El tema es que llegan a Filipos y en Filipos se encuentran con un grupo de mujeres. Miren que esto es muy interesante, porque la visión que él tiene es de un hombre macedonio. Pero lo que encuentra cuando llega a Filipos es un grupo de mujeres orando. Algunos piensan que no había sinagoga en Filipos, otros piensan que no había sinagoga porque no había la cantidad suficiente de hombres, porque se requería un grupo mínimo de 10 hombres para constituir una sinagoga judía. Lo digo porque era la costumbre de Pablo predicar siempre inicialmente en la sinagoga. Pero había un grupo de mujeres orando. Y uno tiene derecho a preguntarse si acaso el Señor no usa la visión del varón macedonio para ir precisamente a predicarle a este grupo de mujeres en Filipo. Mientras estudiábamos esto con los pastores, decíamos, ¿y por qué tiene una visión de un hombre si finalmente lo que tiene que hacer es ir y predicarle a un grupo de mujeres? Y algunos de los pastores decían, probablemente si la visión hubiera sido de una mujer, Pablo no hubiera ido. Y esto es muy probable, porque en la cultura de la época, estas diferencias entre hombres y mujeres eran tan marcadas que quién sabe si no hubiera reconocido el apóstol la voz de Dios cuando ésta se expresa a través de una mujer. Bueno, Dios usa sus métodos. El tema es que llega a Filipos y se encuentra con un grupo de mujeres que está orando. No pueden constituir sinagoga y sin embargo pueden orar al Señor. Y entre ellas está Lidia. Cuando en otra ocasión
el apóstol está yendo de nuevo a la reunión de oración o al lugar de oración, acontece lo que acabábamos de leer. El episodio de la chica endemoniada es de una simpleza sorprendente y al mismo tiempo de una profundidad que intimida. La chica tenía, decía nuestro texto, un espíritu de adivinación. Era lo que se conocía en la época como una pitonisa. De hecho, el texto griego dice tenía un espíritu pitón, porque estaba la creencia de que una serpiente llamada Pitón era la que vaticinaba el futuro en el oráculo de Delfos. Entonces, a quienes tenían esto de adivinar el futuro o algo así, vaticinarlo, se les decía que tenía un espíritu pitón o que eran pitonisas. Esta chica era una pitonisa y al adivinar el futuro seguramente cobraban y daba una ganancia no menor a sus amos. Con lo cual uno puede entender que estamos hablando de una chica esclava, que es esclava y es utilizada y explotada precisamente dado que tiene este espíritu pitón o dado que era una adivina, una pitonisa. Y la chica comienza a seguir a estos discípulos que están predicando y les dice o grita: estos son los siervos del Altísimo y estos les anuncian el camino de la salvación. ¿Era mentira lo que decía? No, era verdad. Era cierto. Estos son los siervos del Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Decía algo que era cierto. Miren ustedes qué interesante, ¿no? El demonio diciendo algo que es verdad o media verdad. A Pablo le desagradó esta persecución o este seguimiento o esta adulación, no lo sabemos, y después de un tiempo se aburrió, se da vuelta, expulsa al demonio y hasta ahí llegó el negocio de los amos de la chica. Y uno se pregunta, ¿por qué se enoja Pablo si lo que dice la chica es cierto? Pero hay un detalle acá que solo los que han seguido la predicación de Hechos desde marzo lo van a entender. No, el resto también lo va a entender. El mensaje de los testigos nunca estuvo centrado, nunca tuvo como contenido la acción que ellos mismos ejecutan. A ver si lo digo más clarito ahora. Nunca el objeto de la predicación de los testigos fue ellos mismos. Por el contrario, el contenido del mensaje era siempre Jesucristo, que ha resucitado y habiendo resucitado introduce el reino de Dios entre nosotros. Ese era el contenido del mensaje que anunciaban los testigos, cuya obra se narra en el libro de los Hechos. Y entonces aquí encontramos que el demonio que está dentro de la pitonisa lo que hace es decir una verdad, pero con una sutileza que hace que el mensaje se diluya, se tergiverse. Lo que está haciendo la pitonisa es cambiar el contenido del mensaje.
Mientras la tarea de los discípulos es anunciar el reino de Dios, la pitonisa anunciaba a los mensajeros. Mientras la tarea de los apóstoles era anunciar y exaltar a Cristo, la pitonisa exaltaba al mensajero. ¿Se dan cuenta la sutileza? ¿Se nota o no? Probablemente esto fue lo que desagradó a Pablo. Llega un minuto en que el mensaje y el mensajero en la mente de los espectadores de la época comienza a diluirse, comienza a fusionarse. Ya no está claro si lo importante es Cristo o estos mensajeros. Ya no está claro si el que introduce el reino de Dios es el Cristo resucitado o si lo importante acá son los mensajeros. Y la obra demoníaca tiene su efecto de formas que no sospechamos. Nosotros no sospechamos. Pablo se dio cuenta. Y pasado un tiempo, se aburrió, se desagradó, se dio vuelta y expulsó al demonio. Los amos de la chica ven esfumarse el origen de su ganancia. Miren ustedes que esa ganancia era legal. Nadie le había hecho problema a esta gente por explotar a la pitonisa. Pero ahora que la chica es liberada por el poder del Señor y no el poder de los mensajeros, vamos a repetirlo hasta el cansancio, ahora que la chica es liberada, entonces estos elevan una queja formal y le dicen a las autoridades: miren ustedes que estos andan alborotando la ciudad y nosotros, que somos ciudadanos romanos, no podemos comportarnos de la forma en que ellos quieren que nos comportemos. Y los azotan y los meten a la cárcel. O sea, tener a una chica pitonisa como esclava estaba bien para el sistema. Liberar a la chica estaba mal. El mundo al revés. Pero así era. En la época en que se escribe el libro de los Hechos y en la época de Pablo mismo, lo demoníaco, lo milagroso, esto que hoy nos parece tan espectacular era lo común. Recuerden que en esa época muchas cosas eran atribuidas a lo demoníaco, otras tantas eran atribuidas a poderes milagrosos. Así es que lo demoníaco era lo normal. Por lo tanto, lo novedoso del relato no debe buscarse en esto. Hubo una época de mi adolescencia cuando yo leía todos estos textos y lo único que recordaba era que habían expulsado demonios, que habían levantado un paralítico, que Dios había hablado. Pero con el correr del tiempo uno se va dando cuenta que un buen estudio de la Biblia necesariamente tiene que estudiarse en el contexto de la época en que fue escrito el texto. Bueno, en esa época, narrar la expulsión de un demonio, narrar algo milagroso, no producía ninguna sorpresa en los auditores. Eso era lo común. Entonces, ¿qué es lo novedoso de este relato? ¿Qué es lo que se quiere comunicar? ¿Qué es lo que Lucas quiere decir cuando nos cuenta que a una chica pitonisa le expulsaron el demonio y los amos se enojaron? Debe buscarse en la manera en que Cristo afecta lo demoníaco y la manera en que lo demoníaco pretende interferir en la obra de Jesucristo. 3 reflexiones para terminar en este mismo sentido. El texto nos muestra
que lo realmente demoníaco busca entorpecer el testimonio del reino de Dios. Vivimos en una sociedad donde lo televisivo, lo hollywoodense ha marcado nuestra manera de entender las realidades espirituales. Hace algunos años atrás, en un templo católico, había una imagen de un Cristo que estaba iluminada desde el frente por unos focos, por lo tanto producía una sombra. La sombra que proyectaba era una imagen como de una cara que tenía unos cachos. Alguien me dice: pastor, ¿se da cuenta lo demoníaca que es esta iglesia? Y entonces, con una especie de sorpresa y de indignación, para que vean ustedes cómo la tele modifica hasta nuestra concepción de la espiritualidad, yo le pregunto: ¿y quién te dijo que el diablo tenía cachos? Porque tiene cacho y cola, según la tele. Nada en ningún lugar de la Biblia, ni nada en ningún lugar de la fe cristiana nos dice cómo pudiera ser realmente un demonio. Dicho sea de paso, tampoco los ángeles, que tengan alas. Esto es una cosa, una creación. Pero a partir de estas imágenes hemos construido una concepción de lo demoníaco que es más bien hollywoodense, que es más bien supersticiosa, animista y que de cristiana no tiene nada. Y frecuentemente tenemos que atender personas que llegan esclavizadas por temores a lo demoníaco, porque el énfasis no ha sido dada con la suficiente fuerza. Jesucristo el Señor derrotó al diablo en la cruz. Y lo demoníaco no tiene que ver con lo que se veía antiguamente en Tom y Jerry ni en ninguna de estos dibujos animados. Pero sí lo demoníaco busca entorpecer la obra del reino de Dios, y una de las formas es esta tergiversación del verdadero contenido del Evangelio de Jesucristo. Cuando en lugar de decir en Cristo hay libertad, se dice en ese pastor hay libertad. Cuando en lugar de decir en el reino de Dios hay justicia, se dice en la prédica de ese hombre o de esa mujer vamos a encontrar justicia, estamos haciendo la obra demoníaca. Porque estamos tergiversando el mensaje de Jesucristo que indica que en Cristo solamente hay libertad, hay sanidad, hay salvación. Nosotros decimos también hay santificación. ¿Cuántas cosas más diluyen o distorsionan el verdadero contenido del mensaje de Cristo? Para centrarlo en una persona, para centrarlo en un acto milagroso, para diluirlo en medio de frases bonitas, son todas cuestiones, aunque sean dichas dentro de una iglesia evangélica, son todas cuestiones en las cuales opera el diablo. Porque eso es, en parte, la obra demoníaca que busca entorpecer el avance de la obra del Señor. Lo segundo, lo demoníaco siempre es funcional al sistema. La chica no tiene ningún problema profetizando.
está con un espíritu inmundo, la niña no tiene ningún problema. Nadie tiene problema con que ella profetice, pero basta con que la obra de Jesucristo la haga libre para que comience inmediatamente a alterarse y autoprotegerse un sistema que se sentía cómodo con la presencia demoníaca. El trabajo de la pitonisa encajaba perfectamente en el sistema. La iglesia, la de Providencia, la de Quilicura, la iglesia de quienes nos estén escuchando por internet, tiene que recordar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. No voy a olvidarme jamás de lo que me dice uno de los jóvenes adultos, un día que yo digo en la reunión de jóvenes adultos precisamente, no tenemos que acomodarnos al sistema. El muchacho me dice, nos acomodamos hace rato, pastor. ¿Por qué? ¿Cuándo ha visto, me dice, que las iglesias marchen denunciando el pecado de las AFP? ¿Cuándo ha visto que la iglesia marche denunciando la injusticia en educación? Es cierto, nunca lo he visto. Es que el sistema a veces nos acomoda. Esos son ejemplos. Ustedes pueden rellenar de ejemplos con otras cosas. El sistema nos acomoda y nos acomodamos al sistema. Y no recordamos que el sistema en el cual participamos no es un sistema que cae del cielo, hermanos. El mundo es el mundo y seguirá siendo mundo aunque lo bauticemos de religiosidad de tiempo en tiempo. Mundo. Está en pugna con el reino de Dios. Está en conflicto con las leyes del Señor. Pero ¿cuántas veces en la iglesia se escuchan consejos sobre aplicar normas de acuerdo al mercado? Establecer iglesias ABC1. Está bien, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo no está sometido a Cristo. Por tanto, ni sus leyes, ni sus estructuras, ni sus buenas ideas pueden ser barnizadas de fe cristiana. No puede ser así. La iglesia ha de ser siempre crítica y ha de sentirse siempre incómoda. Porque si hay algo que se acomoda al sistema es lo demoníaco, no la iglesia de Jesucristo. Instituciones teológicas, la producción teológica, tantas cosas que han tenido que adaptarse, acomodarse a un sistema demoníaco. La libertad que da Cristo siempre está y estará en polémica con el sistema. No somos anárquicos, no es eso el punto. Funcionamos todo lo mejor que se puede en el sistema. Funcionamos en el sistema bancario, funcionamos en un sistema económico como el nuestro, y si viviéramos en otro país, funcionaríamos bajo el sistema económico de ese otro país también. Lo que nunca hay que pensar es que esos sistemas son celestiales. La iglesia vive bajo las leyes del reino de Dios, por tanto lo que la iglesia haga va a ser considerado un ataque por el sistema. Cuando le dices a la iglesia, cuando otros sean injustos, sea justo, el sistema se afecta. Cuando otros quieran ojo por ojo, sea misericordioso, el sistema se afecta. Cuando dices a la iglesia, no pienses que por la marca de ropa que usas vales más, el sistema se resiente. Lo que haga la iglesia cuando actúa en integridad va a ser siempre polémico con el sistema
porque lo demoníaco es lo funcional al sistema, no la iglesia. Terminamos un año de marchar, de avanzar en la obra del Señor, intentando ser testigos, predicando cada domingo sobre las vicisitudes del testimonio. Proyectamos un nuevo año que debiera ser de testimonio también, porque claro, nosotros vamos a hacer un cambio de fecha. El reino de Dios no para por las vacaciones de verano, ¿no? Así es que seguiremos siendo testigos en el lugar donde vamos de vacaciones, en el lugar donde nos quedemos en vacaciones. Este templo va a seguir funcionando en verano, así que las puertas siguen abiertas. De lo que se trata es de seguir siendo testigos de Jesucristo. No inocentemente, muy concentrados, muy compenetrados en la obra del Señor. La obra demoníaca se nos cruzará en el camino, sí. Se nos cruzó todo este año y se nos va a cruzar el otro. No solo a la iglesia, a las familias, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos. Claro que sí. ¿Habrá que expulsar los demonios? Sí, todo aquel que se cruza en el camino. No se requiere un grado especial de exorcista o algo por el estilo en la fe cristiana, porque el poder del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Pero lo que vamos a ver durante este año es que la obra demoníaca no está solamente en lo que Hollywood quiere mostrarnos, sino que está presente a nivel estructural en nuestra sociedad. Por eso hay miseria, por eso hay opresión, por eso hay injusticia, por eso hay escasez para unos y para otros hay una abundancia grosera, porque lo demoníaco rige nuestro sistema. Esa es la fuerza demoníaca contra la cual la iglesia se levanta como testimonio de que Jesucristo ha vencido. Así vamos a marchar todo el 2015 con la ayuda del Señor. Él nos dé la fuerza, Él nos dé la victoria, Él nos dé la integridad, para que no sea que cuando lo demoníaco del sistema nos diga: qué linda iglesia que son, qué lindos testigos que son, seamos capaces de reconocer la voz del diablo y expulsarlo. Porque de lo contrario, pudiéramos cambiar el contenido del mensaje, que es Cristo, y predicar de la iglesia de Providencia o de Quilicura. Y entonces estaríamos en contra del Señor. Que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé de su gracia. Vamos a cerrar nuestro año de culto, porque hoy es el último culto que celebramos con la celebración de la mesa del Señor. Es un culto especial, por eso hemos ocupado más del tiempo habitual. Y vamos a celebrar este servicio de Santa Cena también como una forma de testificar. Recuerden ustedes, hagamos esto todas las veces que recordemos al Señor. Al hacerlo, anunciamos que Él un día regresará. Amén. Amén.